Si niego a Belzi, voy a tocar la campanilla para el té, dijo la señora Carter. Espero que Simón la oiga. Miraron por la ventana del salón. El largo jardín, que ofrecía un aspecto de agradable descuido, terminaba en una parcela de terreno baldío. Allí se alzaba un pequeño invernadero, casi totalmente en ruinas, pero que aún conservaba algún vestigio de su pasado esplendor. Era el escondite de Simón. Las ramas entrelazadas de un manzano y un peral, plantados demasiado cerca el uno del otro, como siempre ocurre en los jardines de los barrios periféricos, lo tapaban casi por completo. Lo veían a lo lejos trotar de aquí para allá, haciendo muecas y gesticulaciones, interpretando todas las solemnes pantomimas de los niños pequeños que se pasan largas tardes en los olvidados rincones de largos jardines. Allí está, bendito sea, exclamó Betty. Siempre jugando a ese juego suyo, añadió la señora Carter. Ya no quiere jugar con los demás niños. Y si voy allí, ¿qué genio saca? Lo peor es que vuelve siempre agotado. ¿Pero es que no duerme la siesta por las tardes? Preguntó Betty. ¿Pero es que no duerme la siesta por las tardes? Preguntó Betty. Ya sabes cuáles son las ideas de su padre, le contestó la señora Carter. Que elija por sí mismo. Dice. Y ahí tienes lo que elige. Y cuando entra en casa siempre viene pálido como la cera. Mire. ¿Ha oído la campanilla?, observó Betty. La frase tenía su justificación, aunque la campanilla hubiera dejado de sonar hacía ya un minuto largo. Simón pequeño interrumpió el desfile como si el tintineo del metal hubiese llegado en aquel preciso instante a sus oídos. Le vieron barrer y escarbar ritualmente el suelo con su pequeño bastón y luego cruzar con paso renqueante el marchito y caliente césped del jardín en dirección a la casa. La señora Carter condujo a su invitada al piso de abajo, al cuarto de los niños, o pabellón del jardín, que también hacía las veces de sala de té los días de mucho calor. En otros tiempos había sido espacioso lavadero de aquella casa georgiana de varios pisos. Ahora las paredes estaban pintadas en un tono crema, visillos azules de un tul bastante ordinario cubrían las ventanas, había unos cuantos sillones tapizados de loneta, el suelo era de baldosas y una reproducción de los girasoles de Van Gogh colgaba sobre la repisa de la chimenea. Simón entró arrastrando los pies y saludó a Betty con un gesto maquinal. Su rostro, que acababa en un prominente barbilla, tenía la forma de un triángulo casi perfecto, y estaba más pálido aún de lo que era normal en él. «Ah, ya está aquí el pequeño diablillo», exclamó Betty. Simón la miró. «No», dijo secamente. En ese momento se abrió la puerta y entró el señor Carter frotándose las manos. Era dentista y se lavaba antes y después de todo lo que hacía. «¿Tú?», exclamó su mujer. «¿En casa a esta hora?». «Espero no ser mal recibido», le respondió el señor Carter, mientras saludaba a Betty con una inclinación de cabeza. «Dos personas cancelaron sus citas, así que decidí venirme a casa». «Espero no ser mal recibido», repito. «No seas tonto», le contestó su mujer. «Pues claro que no». «Simón no parece estar tan seguro», prosiguió el señor Carter. «Simón, ¿te molesta que haya venido a tomar el té contigo?» «No». «¿No qué?» «No, padre». «Eso está mejor. Simón mayor y Simón pequeño. Así suena más amistoso, ¿no te parece? En otros tiempos los niños pequeños tenían que llamar a su padre señor. Y si se les olvidaba, una buena zurra», dijo el señor Carter, mientras se lavaba otra vez las manos con su invisibles agua y jabón. El niño se puso como la grana de vergüenza o de rabia. «Pero ahora, ya ves», intervino Betty tratando de ayudar, «puedes llamar a tu padre como quieras». «¿Y qué ha hecho esta tarde Simón pequeño?», preguntó el señor Carter, mientras Simón mayor estaba trabajando. «Nada», masculló su hijo. «Pues en ese caso te habrías aburrido de lo lindo», respondió el señor Carter. «Haz de aprender de la experiencia. Mañana haz algo que te divierta y ya verás cómo no te aburres». «Yo quiero que aprenda de la experiencia, Betty. Ese es mi método, el nuevo método». «Ya he aprendido», respondió el pequeño con ese tono de persona anciana y cansada que tan a menudo emplean los niños. «Pues quién lo diría», replicó el señor Carter, «si te pasas toda la tarde calentando el asiento sin hacer nada. Si mi padre me hubiera pillado cruzado de brazos, no habría podido volverme a sentar en una temporada». «¿Ha estado jugando?», intervino la señora Carter. «Un poquito», puntualizó el niño. «Un poquito bastante», corrigió la señora Carter. «Cuando entra en casa es un manojo de nervios y está como aturdido. Debería dormir la siesta». «Ha cumplido 6 años», le replicó su marido. «Ya tiene uso de razón».
Ha de saber elegir por sí mismo. Bueno, Simón pequeño, ¿y qué juego es ese tan divertido que te pone tan nervioso y te aturde tanto? Debe de haber pocos juegos tan emocionantes como ese. No es nada, contestó el niño. Oh, vamos, protestó su padre. ¿Somos o no somos amigos? A mí puedes contármelo todo. En mis tiempos yo también fui un Simón pequeño como tú y jugaba a las mismas cosas a las que juegas tú ahora. Claro que en aquellos tiempos no había aviones. ¿Y con quién juegas a ese juego tan entretenido? Vamos, todos hemos de contestar cuando nos hacen preguntas tan educadas o, de lo contrario, el mundo no podría seguir dando vueltas. ¿Con quién juegas, eh? Con el señor Beelzy, le contestó el niño, dándose por vencido. ¿El señor Beelzy? Repitió el padre arqueando las cejas e interrogando con la mirada a su mujer. Es un juego que él se inventa, aclaró la madre. No, no me lo invento. Gritó el niño. Tonta. Eres un mentiroso, le respondió su madre. Y además, un maleducado. Bueno, mejor será que cambiemos de conversación. Si primero dices que cuenta mentiras y a continuación propones que cambiemos de tema, arguyó el señor Carter, no es de extrañar que sea maleducado. Él te cuenta sus fantasías y tú le inculcas un sentimiento de culpabilidad. ¿Qué puedes esperar entonces? Pues un mecanismo de defensa. Y entonces es cuando miente de verdad. Es como en estas tres, intervino Betty. Solo que distinto, claro. La protagonista era una pequeña mentirosa que no se sonrojaba por nada. Pues ya la habría hecho yo sonrojarse, replicó el señor Carter. Pero Simón pequeño está aún en la fase de la infancia. ¿Verdad que sí, Simón pequeño, que lo que pasa es que inventas cosas? No, no invento nada, respondió el niño. Sí, sí que lo haces, insistió el padre. Y como tú sabes que sí, aún no es demasiado tarde para tratar de razonar contigo. Nada hay de malo en la fantasía, querido amigo. Lo único es que tienes que darte cuenta de la diferencia que existe entre lo que uno sueña despierto y las cosas tal como son en la realidad, o de lo contrario tu cerebro nunca será el de una persona adulta. No será nunca el cerebro de un Simón mayor. Así que vamos a ver. Cuéntanos algo de ese señor Beelzy tuyo. Vamos. ¿A qué se parece? No se parece a nada, respondió el niño. ¿A nada de nada? Pues vaya tipo tan horrible. Bromeó su padre. A mí no me da miedo, contestó el pequeño. Ningún miedo. Eso faltaría. Exclamó su padre. Si te diera miedo estarías dándote miedo a ti mismo. Mira, yo siempre le digo a gente que tiene más años que tú, que lo que les pasa es que tienen miedo de sí mismos. ¿Y qué, es un payaso? ¿O un gigante? A veces sí, respondió el niño. Así que unas veces es una cosa y otras otra, resumió el padre. Todo es un poco vago, ¿no te parece? ¿Por qué no puedes decirnos qué aspecto tiene? Yo lo quiero. Y él me quiere a mí, dijo el pequeño. Vaya. Esas son palabras mayores. Exclamó el señor Carter. Mira, lo mejor es que reserves ese tipo de expresiones para la gente de carne y hueso, como Simón mayor y Simón pequeño, por ejemplo. Él es de carne y hueso, contestó el niño con vehemencia. No es de mentira. Es de carne y hueso. Óyeme, ordenó su padre. Cuando sales al jardín, allí no hay nadie, ¿verdad? No, respondió el niño. Y entonces piensas en él, aquí en tu cabeza, y se te aparece. No, contestó Simón pequeño. Antes he de hacer algo con mi bastón. Eso no tiene importancia. Sí, sí que la tiene. Simón pequeño, estás siendo muy testarudo, advirtió el señor Carter. Estoy tratando de explicarte algo. Llevo en este mundo más tiempo que tú, y por tanto soy mayor que tú y sé más cosas. Te estoy explicando que el señor Beelzy es una fantasía tuya. ¿Me oyes? ¿Entiendes lo que te digo? Sí, papá. Es un juego. Un producto de tu imaginación. El niño hundió la vista en el plato con una sonrisa de resignación. Supongo que me estás escuchando, continuó su padre. Lo único que tienes que hacer es decir, he estado jugando a un juego de mentira, con alguien que me invento y que se llama señor Beelzy. Entonces ya nadie podrá decir que mientes y te darás cuenta de la diferencia que hay entre los sueños y la realidad. El señor Beelzy es pura fantasía. El niño seguía con los ojos fijos en el plato. Unas veces está ahí y otras veces, pues no, prosiguió el señor Carter. Unas veces tiene tal aspecto y otras veces otro. Verlo, en realidad no puedes verlo. Al menos no como me ves a mí. Yo soy real. El señor Carter alargó su blanca manaza de dentista y agarró a su hijo por el hombro.
Calló un instante mientras apretaba la mano. El niño hundió aún más la cabeza en el plato. Ahora ya sabes la diferencia que hay entre lo real y lo imaginario, continuó el señor Carter. Tú y yo somos una cosa, él es otra. ¿Cuál de las dos es imaginaria? Vamos, contéstame. ¿Cuál de las dos es imaginaria? Simón mayor y Simón pequeño, contestó el niño. ¡No! Exclamó Betty, y enseguida se tapó la boca con la mano, pues, a santo de qué había de gritar cuando un padre le está explicando cosas a su hijo de un modo tan científico y tan moderno. Muy bien, hijo, continuó el señor Carter. Ya he dicho que hay que dejar que aprendas de la experiencia. Ve arriba. Sube derecho a tu cuarto. Vas a aprender qué es mejor, si razonar o ser un niño díscolo y testarudo. Ve arriba. Yo subiré ahora enseguida. No irás a castigarlo, ¿verdad? Imploró la señora Carter. No, intervino el niño. El señor Beelzy no se lo permitiría. Vete arriba de una vez. Vociferó su padre. Simón pequeño se detuvo al llegar a la puerta. Dijo que no dejaría que nadie me hiciera daño, gimoteó. Dijo que se aparecería con forma de león, con alas y todo, y que se comería a quien lo intentase. Vas a ver lo real que es ese amigo tuyo. Le contestó el padre a gritos. Si no quieres aprender por las buenas, vas a aprender por las manos. Pero antes voy a acabarme mi taza de té, concluyó dirigiéndose a las dos mujeres. Ninguno de los tres dijo una palabra. El señor Carter se acabó su té y salió sin prisa de la habitación, lavándose siempre las manos con aquellos invisibles agua y jabón suyos. La señora Carter no abrió la boca. A Betty no se le ocurrió nada que decir. Pero quería empezar una conversación a toda costa. Tenía miedo de lo que pudieran escuchar sus oídos. Y de pronto se oyó un grito horrísono que pareció rasgar el aire. «Dios bendito», exclamó. «¿Qué ha sido eso? Lo debe de estar baldando». Se levantó de un salto de su asiento. Sus ojos bobalicones centellaban a través de sus gafas. «Voy arriba a ver qué ha sido», añadió temblorosa. «Sí, vamos arriba», corrió la señora Carter. «Eso no ha sido Simón pequeño». Y en el descanso del segundo piso fue donde hallaron el zapato con el pie del hombre aún dentro, como ese último bocado que a veces cae de las fauces de un gato con prisa. A través de los páramos realmente fue de lo más lamentable. Peggy tenía fiebre y un fuerte dolor en el costado, y la señora Workington Bancroft sabía que era apendicitis. Pero no había nadie a quien enviar por un médico. James había ido con el coche a disfrutar una semana de cacería. Adolf había sido enviado a lo de los Eversham solo media hora antes, con una nota para Lady Eva. La cocinera no podía caminar, incluso si la cena se pudiera servir sin ella. Kate, como de costumbre, no era de fiar. Quedaba la señorita Craig. Por supuesto, debes entender que Peggy está realmente enferma, dijo, cuando la institutriz entró en la habitación en respuesta a su llamada. La dificultad es que no hay absolutamente nadie a quien pueda enviar por el médico. La señora Workington Bancroft hizo una pausa. Siempre estuvo dispuesta a que sus sirvientes tuvieran el privilegio de ofrecer los servicios que ella tenía derecho a ordenar. Entonces, tal vez, señorita Craig, continuó, no le importaría caminar hasta la granja de Tevitt. Escuché que hay un médico de Liverpool allí. Por supuesto que no sé nada sobre él, pero debemos correr el riesgo. Son casi 4 millas, lo sé, y nunca soñaría con pedírselo si no fuera porque tanto le temo a la apendicitis. Muy bien, dijo la señorita Craig, supongo que debo ir, pero no conozco el camino. Oh, no te puedes perder, dijo la señora Workington Bancroft. En su ansiedad había perdonado temporalmente la evidente falta de consentimiento de su institutriz. Sigues la carretera que cruza el páramo durante 2 millas, hasta llegar a Redman's Cross. Allí gira a la izquierda, y sigue un camino accidentado que conduce a través de una plantación de alerces. La granja de Tevitt se encuentra justo ahí, en el valle. Llévate a Pontiff, añadió, mientras la chica abandonaba la habitación. No hay absolutamente nada que temer, pero espero que te sientas más tranquila con el perro. Bueno, señorita, dijo la cocinera, cuando la señorita Craig fue a la cocina a buscar sus botas, que se habían estado secando junto al fuego. Por supuesto que ella sabe más, pero no creo que sea correcto, después de todo lo que ha sucedido, que la señora te envíe a través de los páramos en una noche como esta. No es como si el médico pudiera hacer algo por la señorita Peggy si usted lograra traerlo. Los niños simplemente se sienten mal de vez en cuando. El médico solo dirá que guarde cama, lo cual ya está haciendo.
No veo de qué hay que temer, dijo la señorita Craig mientras se ataba las botas, a menos que creas en fantasmas. No estoy tan segura de eso. De todos modos, no me gusta dormir en una cama donde las sábanas son demasiado cortas y los pies quedan al descubierto. Pero no se asuste, señorita. Si hay fantasmas, ladran, no muerden. Pero aunque la señorita Craig se entretuvo durante unos minutos tratando de imaginar el ladrido de un fantasma, algo completamente diferente del clásico aullido fantasmal, no se sintió del todo a gusto. Naturalmente, estaba nerviosa y, al vivir como vivía en el interior del salón de los criados, había oído vagos detalles de historias que eran solo mitos en el salón. El mismo nombre de Redman's Cross le produjo un escalofrío. Debe haber sido el lugar donde se cometió ese horrible asesinato. Había olvidado el cuento, aunque recordaba el nombre. El primer problema se presentó bastante pronto. Pontiff, que era naturalmente lento de ingenio, tardó más de 5 minutos en descubrir que era solo la institutriz a quien escoltaba, pero una vez que hubo hecho el descubrimiento, rápidamente se volvió, sin prestar la menor atención al débil silbido de la señorita Craig. Y luego, para aumentar su malestar, llegó la lluvia, no en forma de gotas pesadas, sino en capas de fina lluvia que borró los pocos puntos de referencia que había en el páramo. Fueron muy amables en la granja de Tevis. Le informaron que el médico había vuelto a Liverpool el día anterior. La señora Tebir le dio leche caliente y pasteles, y le ofreció a su hijo reacio que le mostrara a la señorita Craig un camino más corto hacia el páramo, que evitaba el bosque de alerces. Era un joven monosilábico, pero su presencia la animó, tanto es así que ella sintió la noche doblemente negra cuando él la dejó sola, casi sin despedirse. Caminó con cansancio. Sus pensamientos ya habían vuelto a los fantasmas cuando escuchó pasos en el camino detrás de ella, que al menos eran materiales. Al minuto siguiente apareció la figura de un hombre. La señorita Craig se sintió aliviada al ver que el extraño era un clérigo. Levantó su sombrero. Creo que ambos vamos en la misma dirección, dijo. Quizás tenga el placer de acompañarla. Ella le agradeció. Es bastante raro por la noche, continuó, y con todas las historias de fantasmas que uno escucha de la gente del campo, he terminado por tener un poco de miedo yo misma. Puedo entender su nerviosismo, dijo, especialmente en una noche como esta. En un momento solía sentir lo mismo, porque mi trabajo a menudo significaba caminatas solitarias a través del páramo hacia granjas a las que solo se llegaba por caminos accidentados lo suficientemente difíciles para encontrar incluso durante el día. ¿Y nunca vio nada que lo asustara? Nada inmaterial, quiero decir. Realmente no puedo decir que sí, pero tuve una experiencia hace 11 años que sirvió como un punto de inflexión en mi vida, y como parece que ahora está usted en el mismo estado mental en el que yo estaba entonces, se lo contaré. La época del año era finales de septiembre. Había ido a Westondale para ver a una anciana que se estaba muriendo, y luego, justo cuando estaba a punto de emprender el camino a casa, me llegó la noticia de otro de mis feligreses que había enfermado repentinamente esa misma mañana. Eran más de las 7 cuando por fin me puse en marcha. Un granjero me vio en el camino, volviendo atrás cuando llegué a la carretera del páramo. La puesta de sol de la noche anterior había sido una de las más hermosas que recuerdo haber visto. Toda la bóveda del cielo estaba sembrada de copos de nubes blancas y jirones rosados, como los pétalos esparcidos de una rosa en toda regla. Pero esa noche todo cambió. El cielo era de un color absolutamente apagado, excepto en un rincón del oeste donde una delgada grieta mostraba el último tinte azafrán de la sombría puesta de sol. Mientras caminaba, rígido y dolorido, mi ánimo se hundió. Debe haber sido el marcado contraste entre las dos noches, una tan hermosa, llena de promesas, el maíz todavía estaba en los campos estropeándose por el buen tiempo, la otra tan lúgubre, tan triste con todo el peso muerto del otoño y los días de invierno por venir. Y luego, añadido a esta sensación de fuerte depresión, vino otro sentimiento diferente que me sorprendí a mí mismo al reconocerlo como miedo. No sabía por qué tenía miedo. Los páramos se extendían a ambos lados, ininterrumpidos excepto por una línea desordenada de arbustos que se encontraba a un tiro de piedra de la carretera. El único sonido que había escuchado durante la última media hora era el grito del urogallo asustado. Regresa, 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 parecía decir. Pero, sin embargo, la sensación de miedo estaba ahí, afectando mi cerebro a través de algún canal físico. Cerré mi abrigo y traté de distraer mis pensamientos pensando en el sermón del próximo domingo. Había elegido predicar sobre Job. Hay mucho en Job que atrae a la gente del campo. La pérdida de rebaños y cosechas, por ejemplo.
Pero no me hubiera atrevido a predicar sobre el tema si yo mismo no hubiera sido también un granjero. Mi propia tierra se había inundado 3 semanas antes, y supongo que iba a perder tanto como cualquier hombre de la parroquia. Así que seguí caminando, repitiéndome a mí mismo el primer capítulo del libro. Me detuve en el verso 12. Y el Señor dijo a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu poder, el pensamiento de la mala cosecha, y ese es un pensamiento terrible en estos valles. Se desvaneció. Me pareció contemplar un océano de oscuridad infinita. Yo había usado a menudo, con la palabrería dominical del sacerdote cansado, cuyo deber es predicar 3 sermones en un día, el viejo símil del tablero de ajedrez. Dios y el diablo eran los jugadores, y estábamos ayudando a un lado u otro con nuestras acciones. Pero hasta esa noche no había pensado en la posibilidad de que yo fuera solo un peón en el juego, un peón que Dios pudiera sacrificar para ganar la partida. Había llegado al lugar donde estamos ahora, lo recuerdo por ese abrevadero de piedra tosca, cuando un hombre saltó repentinamente desde el borde del camino. ¿En qué dirección va, jefe?, dijo. Sabía, por su forma de hablar, que el hombre era un extraño. Hay muchos en esta época del año que vienen del sur, caminando hacia el norte siguiendo la cosecha del maíz. Le dije mi destino. Iremos juntos, respondió. Estaba demasiado oscuro para ver gran parte del rostro del hombre, pero lo poco que distinguí era grosero y brutal. Entonces comenzó el gemido medio amenazador que conocía tan bien. Había caminado millas ese día, no había comido desde el desayuno. Dame un cobre, dijo, es solo para una noche de alojamiento. Estaba cortando con un gran cuchillo una estaca de fresno que había tomado de un seto. El clérigo se interrumpió. ¿Son esas las luces de la casa que busca, señorita?, preguntó. Estamos más cerca de lo que esperaba, pero tendré tiempo para terminar mi historia. Creo que lo haré, porque puede correr a casa en un par de minutos, y no quiero que se asuste cuando salga a los páramos de nuevo. En fin. Mientras el hombre hablaba, parecía haber salido del trasfondo mismo de mis pensamientos, su sórdida historia, con las tristes mentiras que ocultaban una verdad mucho más triste. Me preguntó la hora. Faltaban 5 minutos para las 9. Cuando volví a poner el reloj en mi bolsillo miré su rostro. Tenía los dientes apretados y había algo en el brillo de sus ojos que me dijo de inmediato su propósito. ¿Alguna vez has sabido cuánto dura un segundo? Durante un tercio de segundo me quedé de pie frente a él, lleno de una compasión abrumadora por mí y por él. Y luego, sin una palabra de advertencia, él estaba sobre mí. No sentí nada. Un relámpago recorrió mi espina dorsal, escuché el ruido sordo de la estaca de fresno, y luego un golpeteo muy suave, como el sonido de un riachuelo lejano. Por un minuto me quedé tumbado en perfecta felicidad, mirando las luces de la casa mientras se encendían hasta que todo el cielo pareció titilar. No podría haber tenido una muerte más indolora. La señorita Craig miró hacia arriba. El hombre se había ido. Estaba sola en el páramo. Corrió a la casa, castañeteando los dientes, corrió hacia la sombra sólida que cruzaba y volvía a cruzar la persiana de la cocina. Al entrar en el pasillo, el reloj de la escalera dio la hora. Eran las 9 en punto. El autómata humano se movió con dificultad en su pequeño y casi invisible avión. Aguzó la vista, escudriñando el cielo que se extendía ante él. De la inmensidad azul surgieron 2 llamaradas. E instantáneamente, el avión entró en caída libre. Al principio fue cayendo lentamente, luego con más rapidez, hacia las líneas enemigas. Cuando se acercó a la tierra, entró en acción un mecanismo de resistencia. La velocidad de caída se hizo menor. El autómata tuvo tiempo de divisar las ruinas de una vasta ciudad. El aparato fue a caer silenciosamente en el refugio del destruido sótano de lo que fue un edificio. Transcurrió un instante hasta que comenzó a silbar la radio. Unas voces extrañas para él estaban sosteniendo una conversación. «Bill», exclamó la primera. «Dispara». «¿Lo hemos atrapado?» «No creo. No de modo definitivo. Creo que se hallaba bajo control parcial, por causa del aparato de seguridad que poseen. Mi huésped estará por aquí cerca, con el motor estropeado». «Sí, seguramente. Ya conoces el procedimiento cuando uno de ellos queda dentro de nuestras líneas. Hay que emplear la psicología. Llamaré al buitre. Ya estoy harto de salir a estas líneas. Dáselo a ellos. Bien. Notifica la llegada. Está ahí abajo. ¿Deberíamos ir a atraparlo? No. Los autómatas que envían hasta aquí son los más inteligentes. No podríamos capturarlo. Sería lo bastante rápido como para usar cualquier arma, y tendríamos que matarlo.
¿Y quién puede querer matar a estos pobres y atormentados esclavos? ¿Has captado su imagen? Sí, estaba escuchando con una expresión muy concentrada. Un tipo bien parecido. ¿Cuál será el número de ese tipo? Hubo una pausa. El autómata se movió con inquietud. ¿Su número? El 92, naturalmente. ¿Cuál si no? La voz volvió a dejarse oír. Ese chico no recuerda posiblemente que antes tenía un nombre. ¿Quién habría pensado, cuando fabricaron al primer duplicado humano, que hoy, apenas medio siglo después, estaríamos luchando por defender nuestras vidas contra personas exactamente iguales a nosotros, si exceptuamos que ellos son eunucos por naturaleza? El autómata prestaba una vaga atención al diálogo de los dos invisibles interlocutores. De vez en cuando asentía, cuando sus observaciones le recordaban algo que había casi olvidado. Los duplicados humanos recibieron, al principio, el nombre de robots. Pero estos, resentidos por tal denominación, la cambiaron por la de Tobor, o sea, robot al revés. Los Tobors habían demostrado ser grandes científicos, y en los primeros tiempos nadie advirtió la rapidez con que se posesionaban de todos los cargos científicos en todos los lugares de la Tierra. Tampoco se observó inmediatamente que los Tobors estaban llevando a cabo, en secreto, una campaña de duplicación a una tremenda velocidad. El gran golpe para la masa humana tuvo lugar cuando los gobiernos secretamente conducidos por los Tobors, en todos los continentes, dictaron leyes simultáneamente declarando que, a partir de aquel momento, la duplicación sería la única forma de procreación permitida. El sexo se prohibió con una penalidad de multa para la primera transgresión, la cárcel para las siguientes, para los recalcitrantes, en fin, los Tobors inventaron un proceso que convertía a los delincuentes en autómatas. Una organización de policía especial, que venía ya de antes, se dedicó a administrar la nueva ley. Los oficiales Tobors entraron inmediatamente en acción, y cada día se registraban disturbios callejeros. Ninguno de ambos bandos pensó en llegar a una fórmula de compromiso, por lo que al cabo de 2 semanas había estallado la guerra. Ya ha escuchado suficiente, dijo Bill. Vámonos. Se oyó una leve carcajada y luego todo quedó en silencio. El autómata aguardaba, trastornado. Por su mente pasaban vagos recuerdos de un pasado en el que no existió la guerra, y en algún lugar, veía la imagen de una joven y de otro mundo. Aquellas imágenes irreales se desvanecieron. Y de nuevo no quedó más que aquel extraño avión, que casi se ajustaba metálicamente a su cuerpo. Tenía la necesidad de continuar, de tomar vistas aéreas. Sintió el impulso del avión como respuesta a su pensamiento, pero no se produjo ningún movimiento. Durante varios segundos, el autómata permaneció en estado letárgico, y luego volvió a formular la orden de vuelo. Una vez más el aparato se estremeció con esfuerzo, pero no se produjo el despegue. Algo debe haber caído sobre el aparato, pensó el autómata lentamente, y lo mantiene preso. Tengo que salir. Luchó por liberarse del metal que le aprisionaba. El sudor resbalaba por sus mejillas, pero al fin logró llegar al exterior, con polvo hasta los tobillos. Como le habían enseñado en caso de tales circunstancias, comprobó su equipo. Las armas, las herramientas, la mascarilla antigas. Se tendió cuán largo era sobre el suelo cuando la enorme y obscura nave pasó por el cielo, en vuelo rasante, para aterrizar a varios centenares de metros. Desde su posición supina, el autómata vigilaba, pero no observó la menor señal de movimiento. Extrañado, el autómata se puso en pie. Recordó que uno de los dos invisibles interlocutores había dicho que iba a llamar al buitre. Estaba claro que le reservaban una estratagema con su fingida marcha. En el casco de la nave se destacaba claramente un nombre: Buitre 121. Su aparición parecía sugerir la inminencia de un ataque. Su boca fuerte y decidida se tensó. Pronto aprenderían que no era bueno combatir contra un esclavo de los Tobors. Lucharía por los Tobors, moriría por ellos. La joven observaba en tensión mientras el piloto hacía descender el avión ultraveloz hasta las ruinas de la ciudad donde se hallaba el buitre. La enorme nave era inconfundible. Se elevaba sobre los restos de un muro. Era un inmenso bulto negro contra la uniformidad gris de los cascotes. Hubo un choque y luego la joven saltó del aparato, asiendo su bolsa. Su tobillo derecho se torció cruelmente 2 veces, mientras corría sobre el desnivelado suelo. Sin aliento, ascendió por la estrecha escalerilla. Se abrió una puerta de acero. Una vez en el interior, la joven miró a su espalda. Se cerraron las puertas, comprendió que se hallaba a salvo. Se detuvo en seco, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra de aquella estancia de metal. Al cabo de un momento divisó a un grupo de hombres.
Uno de ellos, un individuo bajo con gafas y de rostro afilado, se adelantó. Tomó la bolsa de la joven con una mano, y con la otra la asió de la mano, estrechándosela calurosamente. Buena chica, señorita Harding, ha sido usted muy puntual. Estoy seguro del hecho que ninguna nave espía de los robots ha podido identificarla durante el medio minuto que ha durado su vuelo. Perdóneme, sonrió, disculpándose. No debía llamarles robots, ¿verdad? Han invertido el nombre. Ahora es Tobor. Lo cual significa un mayor ritmo y, psicológicamente, más satisfacciones para ellos. Bien, ahora ya se ha serenado. A propósito, soy el Dr. Claremeyer. Doctor, preguntó la señorita Harding, ¿está seguro que es él? Sin duda se trata de su prometido, John Gregson, un químico extraordinario. Un individuo más joven le interrumpió. Avanzó y tomó la bolsa que sostenía el Dr. Claremeyer. La patrulla captó la imagen por el nuevo proceso, que nosotros sintonizamos con las placas comunicadas. La imagen fue retransmitida al cuartel general y después a nosotros. Hizo una pausa, sonriendo con cierto encanto. Me llamo Madden. Este de la cara alargada es Phillips. Ese otro tipo de pelo alborotado, que se pasea como un elefante, es Rice, nuestro veterano. Y ya conoce al Dr. Claremeyer. La señorita Harding se quitó el gorro con una mano nerviosa. Las sombras se retiraron de su cara a sus ojos, pero insinuó una sonrisa en sus labios. Señor Rice, he vivido con un hombre cuyo apodo era Ciclón Harding. Para él, nuestro lenguaje corriente es un enemigo al que ataca con todas las armas de las que dispone. ¿Contesta esto a sus disculpas? El hombrón sonrió. Usted gana. Pero vayamos al grano. Madden, usted que posee un cerebro que piensa en palabras, cuéntele a la señorita la situación. De acuerdo. Tuvimos la suerte de estar en vuelo bastante cerca cuando nos avisaron que un autómata había caído con vida. Tan pronto como llegó la identificación, le pedimos al cuartel general del ejército que dispusiera un círculo defensivo con todos los aviones disponibles. Casi desguarnecieron todas las líneas para ayudarnos. Hizo una pausa y frunció el ceño. Tenía que hacerse con todo cuidado, para evitar que los Tobors tuviesen la menor idea de lo que nos proponíamos. Su prometido no puede despegar, creo que no queda duda. Y no puede ser rescatado, a menos que los Tobors acudan y nos tomen momentáneamente por sorpresa. Nuestro problema consiste ahora en capturarle vivo. Y esto, como es natural, continuó Claremeyer, puede ser fácil o difícil. Por desgracia, hay que actuar con rapidez. Los Tobors no tardarán en advertir esta concentración de fuerzas, después examinarán sus archivos, analizarán al menos una parte de la situación y actuarán en consecuencia. Uno de los aspectos más tristes es que en el pasado hemos sufrido un buen porcentaje de fracasos. Claro, debe usted comprender que nuestra táctica es casi enteramente psicológica, basada en impulsos fundamentalmente humanos. Con gran paciencia, expuso el método. 92. Sorn te habla. La voz sonó insistente, fría, en la radio que el autómata llevaba en la muñeca. Se estremeció sobre el suelo de cemento del refugio. Sí, amo. Aparentemente, el contacto era lo único que deseaban, ya que el otro contestó. Todavía vive. La voz sonó muy apagada esta vez, como si el humanoide se dirigiese a otro ser. Normalmente no me habría molestado, repuso otra voz con cierta vacilación, pero este es el que destruyó su expediente. Y ahora un buitre intenta salvarle. Siempre lo hacen. Lo sé, el segundo interlocutor parecía impaciente. Sin embargo, creo que ya le hemos concedido mucho tiempo, más de lo normal. Y se da el hecho que esta nave está en contacto con el cuartel general mediante una serie de mensajes cifrados. Además, hace poco se ha presentado una mujer. Casi siempre emplean mujeres en sus operaciones de rescate. La voz del otro Tobor sonaba desdeñosa. Esta vez reinaron varios segundos de silencio. Por fin, el que parecía más vacilante volvió a hablar. En mi departamento he tenido conciencia del hecho que en nuestras operaciones de hace 2 años capturamos a un químico humano que, según se puso de manifiesto, había descubierto un proceso para sexualizar a los Tobors. El disgusto emotivo era demasiado para él, y a pesar de la sinceridad de sus siguientes palabras, le tembló la voz. Por desgracia, lo supimos demasiado tarde como para poder identificar al individuo. Aparentemente, lo habían ya hecho pasar por una entrevista rutinaria, y privado de la mente, recuperó el control de sí mismo y continuó con sarcasmo. Como es lógico, pudo tratarse de una historia solo de propaganda, destinada a inquietarnos.
Y sin embargo, nuestra inteligencia informó, entonces, que una atmósfera de depresión y malestar se había apoderado del cuartel general de los humanos. Por lo visto, atacamos una ciudad, capturamos a ese tipo, destruimos su laboratorio y quemamos sus papeles. Su tono implicaba un encogimiento de hombros. Fue uno de tantos centenares de ataques, imposible de identificar. Los prisioneros capturados en tales ataques no se diferencian de los obtenidos por otros sistemas. ¿Debo ordenar que lo maten? ¿Sabes si lleva armas? ¿Tienes una detonadora lanzallamas, 92? Preguntó la voz. El autómata humano, que había escuchado la conversación con ojos ausentes, el cerebro absorto, se puso en tensión al oír aquella pregunta a través de la radio de su muñeca. Tengo armas manuales, contestó monótonamente. Una vez más, su interrogador se apartó del micrófono. ¿Y bien? La acción directa es muy peligrosa, dijo el segundo Tobor. Ya sabes que se resisten al suicidio. A veces, esta idea les saca de su estado de automatismo. La voluntad de vivir es demasiado fuerte. Entonces volvemos al principio. No. Dile específicamente que se defienda de la muerte. Es algo diferente. Es una apelación a su lealtad, a su odio adoctrinado hacia nuestros enemigos, los humanos, y a su patriotismo por la causa Tobor. Tendido entre los cascotes, el autómata asintió cuando la firme voz del amo le dictó sus instrucciones. Naturalmente, hasta la muerte, sí. Por la radio, Sorn no pareció satisfecho. Creo que tendremos que forzar las cosas. Habrá que concentrar nuestros proyectos en la zona y averiguar lo que sucede. En el pasado siempre han aceptado estas instrucciones. Solo hasta cierto punto. Creo que deberíamos comprobar sus reacciones. Opino que este hombre soportó demasiado durante su cautiverio y ahora se ejercen fuertes presiones sobre él. Los seres humanos son astutos, afirmó el otro. Algunos solo ansían volver a su hogar. Este parece ser un poderoso motivo, su objeción había sido retórica. Tras un momento de silencio, levantó la vista y añadió con decisión. Está bien, atacaremos. Una hora después del anochecer, un centenar de proyectores estaban iluminados en cada bando. La noche brillaba con sus resplandores. ¡Caramba! Exclamó Rice, al entrar en la nave. Su rostro cuadrado estaba rojo por el esfuerzo. Cuando la puerta se cerró a sus espaldas, jadeó. Señorita Harding, su prometido es un hombre peligroso. Se siente muy feliz y necesita más propaganda. La joven palideció. Había contemplado el intento de Rice de colocar la pantalla en posición desde la gran ventana enrejada del observatorio. Tal vez debiera salir ahora. Propuso ella. ¿Y matarse? El doctor Claremeyer avanzó, parpadeando tras sus gafas. No se engañe, señorita Harding. Sé que parece increíble que el hombre a quien usted ama haya cambiado tanto, hasta el extremo de matarla si la viese, pero tiene que aceptar la realidad. El hecho que los Tobors hayan decidido combatir por él aún empeora las cosas. Malditos. Se quejó ella. ¿Y qué van a hacer ahora? Más propaganda. ¿Cree que los oirá por encima del clamor de los proyectores? La joven estaba asombrada. ¿Sabe de qué se trata?, afirmó el doctor Claremeyer. La pauta ya ha quedado establecida. Incluso una sola palabra le recordará todo el proceso. Unos momentos más tarde, la muchacha escuchaba, mientras los altavoces radiaban su mensaje. Eres un ser humano. Nosotros también somos seres humanos. Fuiste capturado por los robots. Y nosotros queremos rescatarte de entre sus manos. Los robots se hacen llamar Tobors porque suena mejor, pero son robots. No son seres humanos, y tú sí lo eres. Nosotros somos seres humanos y queremos rescatarte. Haz lo que te pidamos. No hagas nada de lo que te digan ellos. Queremos tu bienestar y tu salvación. Nosotros queremos salvarte, sí. La nave se movió con brusquedad. Un momento después, llegó el comandante del buitre. Tengo que dar la orden de despegue. Volveremos al amanecer. Los Tobors deben estar perdiendo equipo a gran velocidad. Para ellos es la lucha por la posesión de una avanzada, pero también resulta un objetivo demasiado importante para nosotros. Debió pensar que la joven acogería mal la orden de retirada, y entonces le explicó en voz más baja. Debemos emplear todas las precauciones posibles para preservar la vida de un esclavo. Ha sido entrenado precisamente para eso. Además, hemos instalado la pantalla y la imagen se verá una y otra vez. Asimismo, añadió, nos han dado permiso para entrar en contacto directo con él. ¿Y eso qué significa? Que emplearemos una señal débil que nos servirá más que a unos centenares de metros.
De esta forma, los Tobors no podrán sintonizar lo que nosotros digamos. Nuestra esperanza reside en que haya sido lo suficientemente estimulado para revelarnos su fórmula secreta. La señorita Harding permaneció sentada largo rato, con el ceño fruncido. No estoy segura de aprobar lo de las imágenes por la pantalla. Tenemos que atacar los impulsos básicos del ser humano, observó juiciosamente el comandante. Y se marchó. John Gregson, que había sido un autómata, se dio cuenta que estaba aferrado a una pantalla muy brillante. Al tomar conciencia de sus actos, fue demorando su frenético intento de asir las engañadoras formas que le habían hecho salir del refugio. Retrocedió. A su alrededor todo eran tinieblas. Cuando se volvió para retroceder, tropezó con una traviesa retorcida. Estuvo a punto de caer, pero logró impedirlo aferrándose al metal, chamuscado y carcomido. Crujió bajo su peso y en las manos se le quedaron varios diminutos fragmentos de metal. Se retiró afanosamente hacia la oscuridad para aprovechar mejor el reflejo luminoso. Por primera vez advirtió que estaba en una ciudad destruida. ¿Cómo he llegado aquí?, pensó. ¿Qué me ha ocurrido? Una voz que surgió por la radio de su muñeca le hizo dar un respingo. Sorn. Gritó la voz con insistencia. Aquel tono helado inmovilizó a John Gregson. En su cerebro, muy hondo, una campanilla pareció tañer su primer aviso. Estaba a punto de contestar, cuando se dio cuenta que la voz no se había dirigido a él. ¿Sí? La respuesta pareció llegar desde una larga distancia. ¿Dónde estás ahora? He aterrizado a medio kilómetro de la pantalla, dijo Sorn. Me he equivocado, ya que quería acercarme más. Por desgracia, al aterrizar se torcieron las direcciones. No puedo ver nada. La pantalla que emplean para las imágenes todavía funciona. Veo su reflejo en la radio de 92. Seguramente constituye un brillante punto de referencia. Debe hallarse dentro de un hoyo, o detrás de un montón de ruinas. Yo estoy rodeado por la más intensa obscuridad. Contacta con 92. La primera referencia a su número le sobresaltó con una serie de asociaciones. La segunda trajo a su mente un flujo de odiosos recuerdos, que atarearon a Gregson. En un caleidoscopio de imágenes, comprendió su situación y trató de recordar la secuencia de sucesos que le habían hecho recobrar el dominio de sí mismo. Alguien había estado llamándole con insistencia, no por su número, sino por su nombre. Y le habían repetido constantemente una pregunta, algo respecto a una fórmula ¿para qué? No podía recordarlo. Algo respecto a... Y de pronto, lo recordó. Agazapado en la obscuridad, cerró los ojos en una extraña reacción física. Yo se la di. Les dije la fórmula. Pero, ¿quiénes eran ellos? Solo podía haber sido algún miembro de la tripulación del buitre, se dijo, estremeciéndose. Los Tobors no conocían su nombre. Para ellos solo era 92. Aquel recuerdo le hizo recuperar el control, sobresaltándose. Lo hizo a tiempo de poder oír la voz de su radio, que decía. Está bien, lo he captado. Estaré allí dentro de 10 minutos. El Tobor que habló desde el distante centro de control sonó impersonal. Esto es por cuenta tuya, Sorn. Parece sentir una obsesión por este caso. Le están radiando con una onda local, contestó Sorn, una onda tan directa, tan cercana que no podemos oír nada de lo que dicen. Y la respuesta de 92, cuando por fin la ha dado, se vio interferida, por lo que tampoco hemos podido escucharla, pero se trataba de una fórmula. Confío en la posibilidad que no sea capaz de dársela por completo. Puesto que todavía se encuentra junto a la pantalla, no ha sido rescatado, y lo mataré dentro de unos cuantos minutos. Hubo un chasquido y la voz enmudeció. Gregson estaba de pie en la obscuridad que rodeaba a la pantalla, y se estremeció al reflexionar sobre su situación. ¿Dónde estaba el buitre? El firmamento aparecía muy oscuro, negro por completo, aunque se divisaba una ligera luminosidad hacia el este, preludiando el nacimiento del nuevo día. El sonido de los proyectores había enmudecido, no siendo ya una amenaza. La gran batalla nocturna había terminado. Pero la batalla de los individuos estaba a punto de comenzar. Gregson se retiró más hacia la oscuridad, y buscó en su cuerpo las armas. No tenía ninguna. Esto es ridículo. Yo tenía una detonadora lanzallamas y pensó. Calló. Y una vez más, desesperado, buscó sus armas. Nada. Supuso que en su apresuramiento por llegar a la pantalla, las habría perdido. Estaba todavía indeciso cuando oyó un movimiento en medio de la noche. El buitre 121 aterrizó suavemente en las tinieblas del falso amanecer. Juanita Harding se había despojado de su vestido, y llevaba ahora una túnica. No vaciló cuando Rice la llamó.
El hombre le sonrió, tranquilizándola. Me llevaré un cilindro de la fórmula, por si acaso ese joven no se inspira con rapidez. La joven le sonrió en respuesta. El doctor Klaremeyer fue hasta la puerta con ellos. Estrechó la mano de Juanita Harding con un fuerte apretón. Recuerde que esto es la guerra. Le advirtió. Lo sé. Y en el amor y la guerra, todo está permitido, ¿verdad? Usted lo ha dicho. Un momento después se hallaban en las tinieblas de la noche. Gregson estaba retrocediendo, sintiéndose mucho más aliviado. Sería difícil que alguien le localizara en aquel amontonamiento de vigas de cemento, mármol y metal. A cada instante, sin embargo, el horizonte se volvía más gris. De pronto, divisó la nave en las sombrías ruinas de su derecha. Su forma era inconfundible. El buitre. Gregson corrió hacia la nave por entre las ruinas de lo que antes había sido una calle empedrada. Jadeando con alivio, vio que la escalerilla estaba bajada. Mientras ascendía por la misma, dos hombres le cubrieron con sus armas. Bruscamente, uno de ellos gritó. Es Gregson. Las armas volvieron a sus fundas de cuero. Unas manos se asieron ávidamente a las del joven, y hubo muchos saludos y apretones. Varios ojos escudriñaron su rostro, buscando señales de cordura. Las encontraron y todos los semblantes se iluminaron de placer. 1.000.000 de palabras surgieron al alba. Captamos la fórmula. Estupendo. El genio fabricó algunas hormonas de gas en el laboratorio de la nave. ¿Cuánto tarda en hacer efecto? Gregson adivinó que el genio era el individuo alto y sombrío que le habían presentado como Phillips. Segundos, respondió. Al fin y al cabo, se respira, yendo directamente a la sangre. Es un gas muy poderoso. Tuvimos la idea de emplearlo para intensificar tus reacciones, le explicó Madden. Rice tomó un poco, calló, y luego añadió. Pero espera un instante. Rice y la señorita Harding volvió a enmudecer. Fue un hombre bajo, el doctor Klaremeyer, quien completó la idea de Madden. Gregson, divisamos a un tipo por nuestras pantallas infrarrojas. Estaba muy lejos para ser identificado, por lo que dimos por sentado que eras tú. Entonces, Rice y la señorita Harding salieron y griega. Rápido. Intervino el comandante. Salgamos de aquí. Puede ser una trampa. Gregson apenas lo oyó. Estaba ya corriendo hacia la escalerilla. Sorn. La voz en la radio de muñeca sonó impaciente. ¿Qué te ha pasado, Sorn? En la penumbra junto a la pantalla, los hombres y la joven escucharon las palabras del tubor en la radio de Gregson. Desde aquel ventajoso lugar, vieron cómo Sorn contemplaba las imágenes de la pantalla. Sorn, tu último informe fue que estabas muy cerca del sitio donde estaba escondido 92. Rice colocó una mano sobre la radio de Gregson para apagar su sonido y susurró. Fue entonces cuando se lo hicimos respirar. Chico, fue una magnífica idea traer un cilindro de tu gas, Gregson. Le disparé una dosis a unos 20 metros de distancia, y no supo de qué se trataba. Sorn, sé que estás vivo. Te oigo murmurar. En el futuro, deberemos tener cuidado con las dosis, observó Rice. Prácticamente, está listo para captar todas las imágenes. Puedes verlo por ti mismo. La guerra entre los humanos y los Tobors ha concluido. Gregson contempló silenciosamente cómo el antiguo cabecilla Tobor se acercaba afanosamente hacia la pantalla. Una docena de jovencitas estaban desfilando junto a una piscina. Una tras otra, se zambullían en el agua. Podía verse entonces un par de piernas largas y musculosas, el destello de una espalda atezada, y después todas volvían a salir del agua. Esto lo repetían una y otra vez. Lo malo era que cada vez que Sorn intentaba aferrar las imágenes, su sombra se proyectaba sobre la pantalla, obscureciéndola. Frustrado, iba hacia otra imagen, para que ocurriese solo lo mismo. Sorn, responde. Esta vez el tubor se detuvo. Y la respuesta que dio hizo estremecer los cimientos del cuartel general de los robots, y su efecto llegó a todos los ejércitos de robots del mundo. Gregson apretó su brazo apreciativamente en torno a la cintura de Juanita Harding, que todavía vestía la túnica con la que le había atraído hacia la salvación, mientras escuchaban las fatídicas y salvadoras palabras. Las mujeres, dijo Sorn, son maravillosas. Ventura de la tía Melanchthon. Cuenta Philippe Melanchthon que su tía, que había perdido a su marido y estaba a punto de dar a luz, vio entrar una noche, mientras estaba sentada junto al fuego, a dos personas en su casa. Una tenía la forma de su difunto marido, la otra, la de un franciscano de gran estatura. Al principio se asustó al verlos, pero su marido la tranquilizó y le dijo que tenía que comunicarle algo importante.
Después hizo señas al franciscano para que entrara un momento en la habitación de al lado mientras le daba a conocer sus deseos a su mujer. Entonces le rogó que mandara decir misas por él y le pidió que le diera la mano sin temor. Como ella ponía reparos, él le aseguró que no sentiría ningún dolor. Puso entonces la mano en la de su marido, y la retiró, a decir verdad sin dolor, pero tan quemada que se quedó negra para toda la vida. Tras lo cual el marido llamó al franciscano y los dos espectros desaparecieron.